o el día de hoy vamos a hablar con ESI, ¿no? Educación Sexual Integral desde una perspectiva de género. Entonces, quiero contarles un poquito de qué manera se va a ir dividiendo el, ¿cómo se llama? O cómo vamos a tratar, y voy a tratar de aprovechar estos 30 minutos al máximo. Esta charla la vamos a dividir en 4 momentos. Vamos a hablar por un lado de ESI, género y violencia. Luego va a haber un segundo momento donde hablemos sobre los roles y prejuicios. Y va a haber el tercer momento sobre pandemia y ESI. Y al final vamos a hablar sobre los retos, desafíos y estrategias, ¿no? Desde una perspectiva de género. Dice, mi amigo se cortó ayer. Llorando me contó que sus compañeros lo insultan porque tiene una orientación sexual diferente. Mi amiga sospecha que está embarazada. No sé cómo ayudarla. Mi enamorado me prohíbe que tenga amigos. Me dice que no confía en ellos. Fui mamá a los 14 años. Tengo miedo de que le pase lo mismo a mi hija. Mi hija solo debe dedicarse a estudiar. Le he prohibido que tenga enamorado. No sé cómo hablar de estos temas con mis hijas e hijos. Muy bien, muchísimas gracias, Consuelo. En clases presenciales era más fácil conocer de sus relaciones y estados de ánimos. Ahora hay más secretismo por la distancia. Los tutores tratamos de acompañar, pero no es suficiente. A veces me da vergüenza hablar de estos temas con mis estudiantes. Algunos padres no quieren que se hable de sexualidad con sus hijos. Bien, muchísimas gracias. Hemos leído algunos mensajes súper poderosos y aquellos que hemos recogido de algunos maestros, de algunos padres, y en especial de algunos y de algunas estudiantes con los que he tenido la oportunidad de poder conversar en estos tiempos de pandemia a nivel nacional. Entonces, creo que estas frases o estas frases nos van a ayudar, o estos testimonios nos van a ayudar a poder entender por qué es importante, o al poder revalorar por qué es importante el poder trabajar ESI de manera integral, ¿no? Entonces, para poder justamente aclarar o recordar, ustedes vienen elaborando y vienen trabajando hace muchísimos años con estos temas, pero para poder aclarar y poder ir afirmando algunos conceptos, yo quisiera, por favor, empezar un poquito por el tema de ESI. Cuando hablamos de ESI, como referencia vamos a utilizar el Currículum Nacional de Educación Básica Regular, ¿no? Donde define que ESI, Educación Sexual Integral, es el espacio sistemático de enseñanza y aprendizaje que promueve, ¿qué cosa? Valores, conocimientos, actitudes y habilidades para la toma de decisiones consciente, pero consciente y crítica con relación al cuidado de nuestro cuerpo, de las relaciones interpersonales, del ejercicio de nuestra sexualidad. Entonces, la finalidad principal que tiene ESI, de acuerdo a nuestro currículo nacional, es que los estudiantes, que los y las estudiantes vivan su sexualidad de manera saludable, de manera integral y de manera responsable, ¿sí? Esto, lógicamente, desde un contexto de relaciones interpersonales que sean democráticas, que sean equitativas, que sean respetuosas, y respetando y tomando en cuenta aquellas etapas de desarrollo, porque tenemos a nuestros niños desde muy pequeños en el colegio, desde educación inicial, primaria y secundaria, y hay que diversificar, ¿no? Y que tomemos en cuenta esas etapas de desarrollo, pero también las dimensiones, que son la dimensión biológica, la dimensión reproductiva, el tema socioafectivo, que es tan importante, y el tema ético y moral, ¿sí? Entonces, eso es importante de poder nosotros recordar qué es lo que nos dice el currículo nacional, que es ESI, y por qué tendríamos que trabajarla. Entonces, miren este conjunto, ¿no?, de oportunidades que nos da el poder trabajar en educación sexual integral.
En ese sentido es importante también tratar de un tema, a veces cuando lo escuchamos, ¿no? Cuando lo escuchamos o oímos de él o cuando hablamos del tema de género, se nos vienen varias preguntas, ¿no? Y temas asociados en el sentido de que han generado muchos debates, mucha movilización social. Por ejemplo, hay grupos que están a favor, otros grupos que están en contra, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que ver y aclarar es que hablar de género es repensar es repensar nuestro mundo, o sea, nuestras pautas de crianza, romper algunos estereotipos, romper algunos patrones culturales, ¿no? Hablar de género o de igualdad de género es hablar de igualdad de derechos, es hablar de igualdad de responsabilidades y sobre todo de igual oportunidades entre hombres y mujeres, entre niñas y niños. Entonces, ¿esto qué significa? De que nosotros podamos ejercer nuestros derechos de manera plena, que no dependan específicamente del sexo con el que nosotros nacemos, sino que se pueda suponer, ¿no? O que se pueda ver y que se pueda tomar siempre en cuenta las necesidades, los intereses, las prioridades, tanto de hombres como de mujeres, reconociendo lógicamente la diversidad de los diferentes grupos de mujeres y de hombres, basándonos también en su propio contexto, ¿sí? Entonces miren cómo ya vamos afinando. Por un lado hemos hablado de ESI, ahora estamos hablando de género y tiene relación específicamente con educación sexual integral, porque educación sexual integral es un derecho y se tiene que, y de pronto se aborda desde una perspectiva de derechos y desde una perspectiva de género. ¿Qué nos dice el CEN? Este 2020, de los casos reportados, el 87% de los abusadores fueron hombres. El 68,9% de los abusos han sido en el ámbito intrafamiliar. Eso quiere decir que en este momento, en tiempo de pandemia, muchas niñas y niños conviven con sus agresores sexuales, ¿no? Y el 90,2% son niñas y el 9,8% son niños. Cuando hablamos de los roles, sí es importante el poder revisar que los roles son las diversas tareas o papeles que una persona realiza en una sociedad. Los roles femeninos siempre han estado relacionados con el ámbito privado, el trabajo doméstico, la crianza de los hijos, el cuidado, ¿no? En cambio, los roles masculinos siempre han estado vinculados al ámbito público, al trabajo fuera del hogar, al trabajo doméstico, ¿no? Entonces se asume esto como que la tarea principalmente del cuidado es femenina, ¿no? Y que este cuidado, que este trabajo doméstico no tiene valor alguno, ¿no? Como que es un trabajo, y este trabajo es el que nunca acaba, el que nunca termina, el que constantemente se viene repitiendo. Porque cuando estamos en casa, todo el tiempo tienes que hacer muchísimas cosas, ¿no? Entonces es permanente. Y este trabajo es desvalorizado, ¿no? Este trabajo doméstico no tiene valor para algunas personas. Sin embargo, esto se ha visibilizado y esto ha impactado de manera muy fuerte en esta época de pandemia, ¿no? Porque como todos nos hemos visto obligados a quedarnos en casa y todos tenemos que hacer muchas veces teletrabajo, es cómo generamos una situación también de equidad y de distribución de estos roles que a veces nos generan, a veces nos desbordan, nos generan muchísimo estrés. Entonces miren cómo a veces definimos estos roles de género y están marcados en nuestra sociedad. ¿Y qué podemos decir de los prejuicios, ¿no? Que aquellos que a veces nos acompañan, y aquí no voy a leer todos, ya después les van a compartir esta presentación para que los podamos ver y ustedes puedan usarla si es que lo desean, pero voy a nombrar algunos, donde mencionamos, por ejemplo, ¿no? Que los hombres son muy fuertes y les enseñamos desde pequeños de que los hombres no lloran, que los hombres,
deben de tener novia desde pequeñitos, ¿no? Ya les alentamos, mira, y tiene una novia, y tiene 2 novias, y tiene 3 novias, y los aplaudimos por eso, ¿no? O que él es hombre y no debe de ayudar en labores domésticas, ¿no? Y en las mujeres, por ejemplo, nos enseñan que tenemos que ser bonitas. Ojo, si es que no eres, si eres bonita no tienes cerebro, las bonitas no piensan, ¿no? Si eres gordita tienes que bajar de peso, porque, o sea, la moda es estar delgada, ¿no? Para que un hombre te quiera tienes que estar delgada, tienes que usar maquillaje, o sea, tienes que estar bien vestida, ¿no? Si sales de fiesta es porque no eres una señorita, ¿no? Si de pronto te enfadas por algo o algo te molesta, y seguramente esté en sus días, dicen, ¿no? Entonces, inclusive, a veces se dice de que si no quiero tener sexo con mi pareja es porque no lo amo, ¿no? Entonces, algunos inclusive culpan, ¿no? Y dicen, ¿no? Si el hombre es machista es culpa de la mamá, porque ella lo crió así. Y no necesariamente, o sea, en determinado momento cumplimos y somos conscientes y hacemos de pronto un análisis de lo que es correcto y de lo que es incorrecto y tomamos nuestras propias decisiones, ¿no? En función a eso sí es importante, después de haber revisado todos estos de pronto roles, prejuicios, que nosotros miremos cómo esto de la pandemia ha ido destapando algunas situaciones o visibilizando algunas situaciones que ya estaban y que ahora se han agudizado, ¿no? Y como es el tema de la violencia, como lo hemos visto ahora en la estadística, de niñas, niños que viven con sus agresores, de madres que son adolescentes, imagínense niñas desde los 9 años que han podido ser mamás y que no terminan de ser niñas y que ahora ven el tema de poder ver la crianza de un bebé. Y también esto se ha afectado en el tema de las relaciones, ¿no? En el sentido de que ya no puedo establecer una relación cuerpo a cuerpo. ¿Por qué? Porque ahora las establezco en función de las redes sociales, ¿no? Y cómo estamos transformando esa forma de relacionarnos y que vaya y que se garantice desde un marco de protección y de cuidado, porque a veces nos exponemos, ¿no? Y luego vienen situaciones complicadas. Entonces, en ese sentido, la pandemia no solamente ha impactado en ese aspecto, también ha impactado en el tema de la enfermedad. Dicen las estadísticas de que si bien es cierto hay una tasa más elevada de hombres en el tema de la mortalidad, pero sin embargo, por un tema de cuidado, las mujeres estamos más expuestas, ¿no? Que ha habido un impacto laboral en el sentido de que hay mucho más mujeres desempleadas y que están produciendo el 50% menos de lo que antes producían, ¿no? Que ha habido un impacto en el sentido de víctimas de violencia de género, como ya lo hemos visto en la estadística, y que hay un impacto también a nivel emocional, ¿no? Porque todo este trabajo o este teletrabajo que hemos tenido que hacer en función del cuidado que ha tenido que ejercer las mujeres dentro del hogar, del que no solamente tengo que ser maestra, compartir mis clases, sino que también tengo que en ese momento atender a mi hijo, atender a mi hija, ver de que se ve el tema de la desinfección, ver que también se pueda ver el tema de la alimentación. Es como algo que ya ha venido normalizándose, de que sea una responsabilidad o un rol de la mujer, se vaya deconstruyendo. Y eso tiene todo un proceso, ¿no? Y eso tiene todo un proceso. Entonces, miren, como les decía, en la pandemia ha surgido algo muy interesante, muy interesante, porque es en relación a nuestra sexualidad. Es decir, no me puedo ver en este momento con otras personas. Entonces, existe una necesidad de que las personas tengan un contacto piel a piel, ¿no? Con otras personas. Y este espacio se ha empezado a explorar, como decía hace un momento, por estas redes, o se empezó a explorar por las redes sociales, estableciendo muchas relaciones virtuales, o tratando de poder tener continuidad de las relaciones, por ejemplo, de adolescentes, de jóvenes, inclusive de adultos, a través de estas relaciones virtuales. Entonces, la comunidad educativa necesita una información mucho más amplia,
para poder acompañar y gestionar de manera adecuada estos casos que se les pueda presentar en la escuela. Y no tener miedo de abordar, porque a veces, o no tener vergüenza de poder abordar por falta de algunas estrategias o por falta de algunas herramientas, ¿no? La ESI, desde una perspectiva de género, recuerden que es preventiva, ¿no? Es llegar antes de que suceda una situación de violencia. En todo lugar, ya sea en la casa, ya sea en el colegio, ya sea en las redes sociales, ya sea en la calle, ya sea en el trabajo. Entonces, una perspectiva de género permite reconocer los derechos propios y respetar y conocer los derechos de los demás. Por lo tanto, trabajar en una educación, o permite trabajar una educación social basada en el amor, en la equidad, en el respeto, en la intimidad también, en la privacidad, favoreciendo actitudes responsables hacia tu propia sexualidad, ¿no? Entonces, esto ayuda a que nosotros podamos mirar o permitir un trabajo desde la escuela y que se pueda hablar de temas que son muy importantes y que los adolescentes lo piden. Como por ejemplo, te puede ayudar a poder trabajar prevención de noviazgos o de enamoramientos violentos, el tema de la violencia de género, el tema del abuso sexual infantil, el tema de equidad de género, el tema de trata de personas, el tema del maltrato infantil, nuevas masculinidades, el tema de respeto a la diversidad, el rechazo a todas las formas de discriminación. Entonces, una de las cosas que tenemos que valorar es que tener información de estos temas nos da la oportunidad de poder identificar si estamos siendo víctimas de violencia. Entonces, en las experiencias que estamos teniendo en Flora Tristán, con estos procesos muy interesantes, con trabajo articulado con adolescentes líderes, no solamente acá en Lima Metropolitana, sino también en la selva y en los Andes, en Cusco y en Pucallpa, por ejemplo, han hecho que tengamos más herramientas de visibilidad, de reflexión con respecto a lo que está pasando en nuestro país sobre el reto de la implementación de la educación sexual integral. Creo que es importante, voy a compartir ahora mi PPT, o en todo caso me pueden compartir mi PPT, o si quieren yo lo puedo compartir, no hay ningún problema. ¿Tú me pasas al WhatsApp tu PPT o Katy le das lo permiso mandé, para que pueda? Claro, mejor, más rápido, creo que es más rápido que me den un ratito permiso. Sí, de acuerdo. Sí, un ratito. Ya, ahora sí ya. ¿Está bien? Sí. Sí, muy bien. Perfecto. Ok, muy bien. Entonces, vamos a ser lo más concisas, lo más concretas en esta exposición, porque solamente nos queda media hora y es importante hacer una reflexión primero con respecto al tema de la educación sexual integral. ¿Qué retos les presentan a ustedes, queridos, estimados, estimadas docentes, el tema de la educación sexual integral? ¿Cuál es mi mayor temor para trabajar educación sexual integral? ¿Qué hago cuando los papás y las mamás preguntan, capaz hasta se incomodan, ahora que ha pasado todo este proceso hace muy poquito, hace como unos 2 años, en el 2017, con respecto a esta controversia de el tema del enfoque de género, que felizmente ya se aclaró judicialmente incluso, que el enfoque de género es un enfoque que tiene que estar bien direccionado y concreto en la educación nacional en nuestro país, pero en general fue un proceso muy doloroso para las personas que luchábamos porque se genere realmente una educación integral, una educación que hablen acerca de estos temas. Latinoamérica y Perú también ha tenido que resistir muchas de estas batallas porque la sexualidad sigue siendo un tema difícil de abordar
en nuestras familias, difícil de abordar en nuestra sociedad, teniendo en cuenta las características socioculturales, en donde se ha reprimido muchísimo hablar acerca de temas muy puntuales y muy importantes para el desarrollo de las y los adolescentes y también de las niñas y niños. Sigue siendo un tema tabú desarrollar temas sobre educación sexual integral, capaz para algunos docentes no, pero capaz para algunos docentes sí, ¿no? Y más cuando no hay realmente las facilidades para la entrega de la implementación correspondiente a esta política. Y creo que eso está relacionado obviamente con una también voluntad política, ¿no? Una voluntad política por parte del Estado que no se la juega todavía en apostar por una correcta implementación de la educación sexual integral, en todo su sentido, integral, porque también vamos ahorita a conocer, no solamente es una educación sexual, sino también es una educación sexual integral. Hay algunos mitos que todavía persisten, no solamente en ustedes, estimadas docentes, sino también en el público en general, o hasta en los mismos adolescentes y jóvenes, ¿no? Con respecto al tema de la ESI. La educación sexual es solamente hablar de sexo. Creo que también con la compañera la primera ponente, la compañera que expuso, que creo que también fue claro, la educación sexual integral va mucho más de hablar acerca de sexo. No solamente es una mirada biológica, ¿no? Implica también un aspecto psicoafectivo, incluso dentro de los lineamientos educativos hablan acerca de eso, y también el desarrollo, el entendimiento que se tiene en nuestro país con respecto al tema de la educación sexual integral abarca hasta esos aspectos, ¿no? Incluso también podemos decir que okay. Ya. Incluso también se entiende con respecto al tema de las relaciones emocionales positivas, estereotipos de género, que hablan ahora muchísimo los y las adolescentes. Es una de las perspectivas que también la tienen muy presentes en su día a día. Esta crítica constructiva que estamos viendo los adultos, las adultas, con respecto al tema de los estereotipos de género, que no lo veíamos antes. Y ahora sí está muy puntual como una de las críticas en la agenda, ¿no? De lo que piden las chicas y los chicos en sus aulas, en su educación. La educación sexual integral estimula el inicio sexual de los chicos. Realmente no, realmente no. Esto es absolutamente falso. Incluso podría atreverme a decir que es un poco hasta lo contrario, porque mientras más información tengas, más herramientas tengas para saber acerca de diversas temáticas sobre educación sexual integral, sobre tu sexualidad, vas a estar más preparada y más preparado para tomar una decisión, sea cual sea, porque cueste o no nos cueste, tenemos que entender que nuestros adolescentes también tienen criterio propio y decisión propia. Con ayuda del adulto podemos hacer de que ellos tomen finalmente su decisión, pero con un criterio de responsable sobre el cuidado de su sexualidad, el cuidado de sus emociones, sentimientos y su cuerpo, ¿no? Entonces es importante entender de que no va a acelerar el desarrollar estos temas, no acelera, ay no, que le va a dar más curiosidad. No, la curiosidad siempre va a estar presente en las y los adolescentes, en nuestros niños y niñas. Hacer lo contrario, es decir, no hablarle acerca de estos temas, desemboca a que ellos y ellas se desinformen completamente en otras esferas, en otros espacios que son completamente inadecuados. Y ya entendemos qué espacios pueden ser: los amigos, las amigas, el primo, el internet, que querramos o no, es mitad hay información cierta y mitad hay información absolutamente sesgada, errónea, también llena de prejuicios y mitos, y no necesariamente en el marco de lo científico y de los derechos humanos, ¿no?
Otro cuco, por decirlo así, del mito de la educación sexual integral es el tema que hablan acerca de la educación sexual homosexualiza a los escolares, jugando mucho con esos miedos profundos de la desinformación sobre la orientación sexual, la orientación sexual o la identidad de género, ¿no? Y el reconocimiento también de la población y las personas LGBTQ. Este mito es muy en varias personas. La homosexualización es un miedo irracional, inconsistente, no tiene un fundamento ni siquiera científico. ¿Por qué? Porque ya tratar a la homosexualidad como una enfermedad es algo que desgraciadamente está desfasado. Nos cansamos de decir que la Organización Mundial de Salud hace muchísimos años dejó de considerar a la homosexualidad como una enfermedad mental, es simplemente una característica más de la sexualidad. Otro mito importante, la educación sexual, a ver, me está tapando esto. La educación sexual interfiere con la educación que los padres y madres con todo derecho tienen a sus hijos. Falso. No interviene para nada con la educación de los padres y madres. La educación sexual integral no interfiere con esta educación. Brinda, por lo contrario, ambas complementan roles para asegurar una formación integral. La mayoría, ojo, hay que tener en cuenta esto, la mayoría de las dudas de las y los estudiantes son compartidas en el ámbito escolar, ¿no? Con los amigos, en el ámbito fuera de la casa. Y el sector educación, digamos, el espacio del colegio, es el espacio ideal para resolver algunas de estas dudas, obviamente con un enfoque y una implementación y con herramientas metodológicas que brinden al joven, al adolescente, un criterio para ayudar a esclarecer esas dudas en el marco, obviamente, de lo científico y en el marco de los derechos humanos. Nadie quita que los padres y madres también son un factor muy importante de información, de sostenimiento en temas de educación, no solamente sexual integral, en general, pero tenemos que entender y hacer entender también que en la esfera del sector educación, que la esfera del espacio del colegio es trascendental por ser considerado un gran aliado, un gran factor del desarrollo de nuestros chicos y nuestras chicas, ¿no? Otro mito, rapidito, la sexualidad es algo íntimo de las personas, no se debe tratar en los colegios. Eso responde también nuevamente a no querer hablar acerca de estos temas. Eso es falso. La sexualidad forma parte de diversos ámbitos de las personas. Están presentes, aunque quisiéramos esconderlos en una cajita de cristal o taparlos acerca de esa realidad. El niño y la niña, el adolescente, se va a enfrentar a un montón de información que está relacionado con la sexualidad, ya sea en la publicidad, ya sea en los medios de comunicación, ya sea en las redes sociales, ya sea en YouTube, sea en el Internet, etcétera. Entonces es por ello entender de que hablar acerca de estos temas no es solamente algo íntimo, no sé si el tema del audio, a ver, vamos a ver. Gran factor de desarrollo de nuestros chicos y nuestras chicas. A ver. Muy bien. La educación sexual integral es una estrategia para que las niñas, niños y adolescentes puedan reconocer situaciones de peligro, como muy bien lo dijo la ponente anterior, ¿no? La educación, la ESI, ayuda no solamente a deconstruir los estereotipos de género, sino también a reconocer situaciones de peligro. El tema de la violencia sexual, el tema de las violencias sexuales, el acoso virtual, el acoso sexual callejero, el tema de los tocamientos, el tema de las violaciones sexuales. No podemos negar de que es un día a día, es una cosa que se presenta en la realidad de las y los adolescentes. Es por ello, y niñas y niños, es por ello que la educación sexual integral es una gran estratégica herramienta para dar a los chicos y a las chicas herramientas para identificar estas situaciones de peligro, que no necesariamente son fáciles de
de percibir por, digamos, otras situaciones que podrían, ejemplo, muchos de los casos, desgraciadamente, en temas de violencia contra los niños, niñas y adolescentes, ocurren no en la calle, sino en la casa. Entonces, si en la casa están teniendo cuadros de violencia sexual por parte de un familiar muy cercano, ¿cómo ese adolescente o ese niña va a identificar o va a poder llamar, tomarse en alerta para pedir ayuda a un docente o a una persona que pueda identificar esa situación? La educación sexual integral los prepara para identificar estas situaciones. Ahora sí, en nuestro país, ¿qué entendemos por educación sexual integral? Es una acción formativa presente en todo el proceso educativo que contribuye al desarrollo de competencias para que los estudiantes valoren y asuman su sexualidad desde el ejercicio de sus derechos y responsabilidades. La educación integral de la sexualidad la educación integral de la sexualidad es la educación basada en los planes de estudio que dan a las niñas, a los niños, a los adolescentes, conocimientos, habilidades, actitudes, valores que permitan desarrollar una visión positiva de la sexualidad, no negativa, no represiva, no de avergonzarse de su sexualidad, sino de aceptarla, protegerla, cuidarla, defenderla en el marco de su desarrollo emocional. Porque acuérdense que también es importante entender que cuando hablamos acerca de educación sexual integral, también estamos hablando de la atracción, del enamoramiento, de los sentimientos, de las emociones, que es importante también desarrollarlos con los chicos y las chicas. Aquí sí, importante plantearlo en el marco legal de la educación sexual integral. Acá en el Perú, digamos, el proceso con Perú ha sido muy interesante. ¿Por qué? Porque en general debemos considerar que, a diferencia de otros países, que ahora voy a explicar rapidito de la región en Latinoamérica, en el Perú la normativa que enmarca la implementación de la educación sexual integral no tiene un rango de ley nacional, sino únicamente una resolución ministerial en el ámbito, obviamente, de la Minedu. Por eso que tenemos nuestros grandes o, digamos, los lineamientos educativos y orientación pedagógica para la educación sexual integral del 2008. Y que ustedes ya seguramente han escuchado un poco que el Ministerio de Educación está muy pronto a publicar los nuevos actualizados lineamientos educativos. Según la información que nos han brindado hasta el momento, ya están listos los nuevos lineamientos educativos y que posiblemente en los siguientes meses, no sabemos si el próximo año, ya se van a publicar y en tal sentido se tienen que implementar. Pero siempre ha sido una batalla, una apuesta por tratar de implementar esto, ¿no? El tema de la educación sexual, integral en nuestro país.